Bienvenidos amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes porque hay historias para contar. Hay historias que he compartido con ustedes en los videos que he publicado anteriormente. Muchas de ellas asoman en este libro y digo asoman porque todo lo que me contaron los hombres y mujeres con los que hablé no lo pude plasmar aquí. Siempre he dicho que algunos me dijeron que preferían el anonimato, pero no el silencio. Otros me dijeron que sí, que podía citarlos. Aquellos que prefirieron ser citados y que incluso me contaron sus anécdotas, sus historias y las de sus familiares, bueno, pues algunos de ellos están aquí. No todos, son muchos amigos. La historia de Cuba, la historia de los primeros y ya diría de los 64 años de dictadura y totalitarismo, es interminable, pero bueno, de alguna manera siempre cada cual desde su posición hace lo que puede, hace lo que debe, por no permitir que historias tristes, pero dignas de escuchar, queden en el olvido. Ya les he venido hablando en videos anteriores sobre temas relacionados con el Escambray, con las familias que fueron apresadas y llevadas por la fuerza a Pinar del Río, pero también les he ido hablando de otros testimonios de hombres y mujeres de aquella zona que lógicamente es difícil encontrarlos en las publicaciones que se han hecho en las editoriales que están bajo la tutela y bajo el dominio del régimen y del PSC en Cuba. Así que te pido, si quieres entender, si llegaste por primera vez a este canal, te pido que acciones la campanita a la derecha para que lo sigas, para que te lleguen las notificaciones cada vez que publique un video y sobre todas las cosas para que puedas ver los anteriores a este y entender mucho mejor de qué estamos hablando. Estuve hasta un video atrás hablando de una señora que fue sacada junto con su familia, estaba embarazada, su esposo y sus familiares y la familia de su esposo, el padre, el cuñado, también fueron llevados hacia los pueblos cautivos y bueno, pues relaté aquí muchas situaciones que se dieron en toda esa etapa. Pero también ella me contaba cómo algunos de sus familiares en la primera etapa en que los arrestaron se los llevaron para la zona de Condado en la zona de Trinidad y luego los trasladaron hacia Pinar del Río. No le hicieron juicio, todo eso. Pero es que ahora, en este momento, yo les voy a contar un poco de historia que tiene que ver con esa zona de Condado. Queda cercana al municipio de Trinidad, queda en las estribaciones del Escambray y lógicamente es un lugar donde hace 64 años establecieron un centro de tortura, un centro de horror al que llevaban los campesinos, llevaban algunos, varios, decenas, es imposible saber la cifra porque los regímenes comunistas nunca publican cifras verdaderas. Los llevaban allí, los tenían allí, los metían en unas celdas, ellos perdían la noción del tiempo, perdían la noción de los días y luego de muchas torturas psicológicas, luego de muchas amenazas, bueno, pues algunos fueron fusilados, otros fueron puestos en libertad y otros fueron sacados de allí y trasladados hacia otros lugares. En este libro yo ofrezco la historia de uno de los señores que sobrevivió Condado, vivió para contarlo, se llamaba José de Asís, ya él no está con nosotros, él vivía en Cuba, en una zona muy cercana al municipio de Manicaragua y allí con él fue que yo pude conversar. Y él me relataba que como él vivía en toda esa zona montañosa cerca en las montañas, en un lugar cercano a Meyer, pero montaña arriba, no en la parte de abajo, sino en la parte intrincada,
Él tenía su finca, tenía su familia, él atendía su finca, que era de lo que él vivía, su pedacito de tierra, porque en realidad no eran grandes fincas, no eran grandes extensiones de tierra, eran pequeños pedazos de tierra que ellos cultivaban y que les ayudaba al sostenimiento de la familia. Pero como lógico se sospechó de que él estaba ayudando a los alzados, que él estaba ayudando a los insurgentes, que recuerden, les he ido explicando, en esos años se fueron a ese macizo montañoso que hay en la región central de Cuba, que hasta 1975 se llamó región Escambray. Y bueno, pues para poder sobrevivir allí, necesitaban, era un imperativo que los campesinos y los simpatizantes los ayudaran, les llevaran alimentos, les llevaran armas, les llevaran todo tipo de pertrechos para resistir. José de Asís cayó en ese grupo de sospechosos, fue delatado porque hubo otros campesinos de mala estirpe que se prestaron para delatar y fue llevado hacia allí, hacia la zona de Condado, donde lo tuvieron incomunicado por varios días. Él perdió la noción del tiempo que estuvo allí. Él no veía la luz del sol, no sabía cuándo era de noche, no sabía cuándo era de día. Pero él dice que siempre ante cada acusación, ante cada elemento que le ponían para relacionarlo con los alzados, él se negó, y lógicamente él dijo, como no tenían pruebas, no tenían la más ligera noción de si yo en realidad lo estaba haciendo o no, me soltaron. Dice, en ese momento cuando yo llegué allí, cuando a mí me tuvieron allí y me acusaron, yo no había colaborado con ningún alzado. No era porque yo no simpatizara con ellos, era porque no se había presentado la ocasión, pero no tenían ningún elemento, ni el más lejano, para acusarme, porque era verdad que yo no había colaborado. Sin embargo, cuando yo salí de allí, inmediatamente tomé la decisión de apoyar, porque yo vi cuál era entonces la naturaleza de ese régimen. Y eso que me hicieron allí fue lo que me impulsó a entonces comenzar a colaborar, comenzar a ayudar, comenzar a dar todo lo que yo tenía a mi alcance para esos hombres que estaban alzados. Y fíjense hasta dónde llegaba la crueldad y la forma de torturar allí en el condado, que ya les conté en el video anterior lo que le hicieron al suegro de la señora Moraima Caballero, que lo humillaron, un anciano, lo desnudaron, lo hicieron pasear delante de todos allí y lo obligaban a cargar una muñeca. Fíjense hasta los grados de humillación y de perversión. Cuenta José que el día que lo liberaron era de noche, era una noche sumamente oscura, no había estrellas, no tenía posibilidad, porque esas noches en las zonas montañosas suelen convertirse en lo que llaman una boca de lobo, y en realidad cuando salió de allí lo sacaron en un carro, lo metieron en el carro, lo empujaron, lo entraron al carro y le dijeron, dale, vamos que te vas. Entonces él no sabía para dónde iba, él había visto que se había procedido de igual manera con otros y bueno, pues dijo, o me van a fusilar o me van a llevar para otra cárcel, porque sabía que de allí se sacaban a la gente, pero nunca se sabía el destino. Finalmente, en aquel carro donde él estaba el carro cerrado, él tampoco tenía visión para afuera, totalmente tapada, no había ventanas, no había forma de mirar, una especie de camión, bueno, esos tipos de vehículos que usan para trasladar presos, no sé en otras partes del mundo, pero bueno, en esos tiempos en Cuba no había forma de mirar para afuera, no tenías idea, no veías si pasabas por un pueblo, si pasabas por un lugar. Él solo sabe que estuvo mucho rato el carro andando con él y de pronto pararon el carro y lo mandaron a bajar. Él bajó y de cierta manera pensó que ya ese era su final, que lo iban a fusilar, que le iban a disparar. Y le dijeron,
dale, ya estás libre. Los que los llevaron en el carro se subieron a ese carro, se montaron y se fueron. Él me contaba que no tenía la menor idea, pese a ser un hombre que vivió en aquella zona, conocerse la zona, a ser un campesino que se sabía desplazar por los distintos lugares. Él me dijo, yo no tenía la menor idea de dónde yo estaba. No sabía si podía caminar para una parte de ese camino donde me dejaron o para otra. Y entonces ya yo no podía, yo estaba a punto de fallecer de hambre, de decaimiento, y decidí tirarme allí donde pude y esperar que amaneciera, para cuando pasara alguien por allí al amanecer, yo entonces poder orientarme un poco. Bueno, al final, cuando llegó el amanecer, solo caminó para el primer lugar que le pareció mejor, a punto de desmayarse, a punto de desfallecer, hasta que, bueno, finalmente pudo encontrar alguien con quien se pudo orientar. Y le dijo, ¿pero qué haces acá? Le preguntó el otro. Dice, no, es que me tenían preso allá en Condado y me han soltado. Y le dijeron, estás lejos de Condado, estás lejos. Bueno, finalmente lo ayudaron y él pudo regresar a su casa, allá en la zona intrincada donde vivía, pero con la absoluta convicción de que entonces sí había que ayudar a todos los que se estaban alzando en armas contra ese régimen. Hoy por hoy, en estos tiempos, usted va a los buscadores y usted escribe Condado o Trinidad y lógicamente va a encontrar imágenes, va a encontrar algunas fotos, algunos pequeños videos de ahí de la zona de Condado. Pero estas historias que yo les cuento no las va a encontrar. Incluso hay allí un cementerio, ya yo les he hablado a ustedes en los videos anteriores, el cementerio de Condado, donde me contó otro hombre que supuestamente deben haber sepultado a muchos hombres que murieron en los encuentros, en los tiroteos que se armaban allá en las montañas. Ese señor se llamó Mario Miranda, ya no está con nosotros, pero él siempre, desde los primeros, entre los primeros 3 años, 60, 61, 62, ya a partir de 63, 64, que bueno, pues tuvieron en su familia la noticia de que su hermano había muerto en un combate que se había sostenido en una zona de la montaña. Él se dio a la tarea constante de hacer todo lo posible por que los restos de su hermano, los restos mortales de su hermano, de su familiar, le fueran entregados. Y él me cuenta que después de tantas pesquisas nunca consiguió ni de los militares, ni de uno de los hombres que estuvo en ese combate, ni de otro militar que tenía un puesto de dirigente en la zona de Trinidad, nunca consiguió información de dónde estaba sepultado su hermano. Pero como en esos momentos era normal que cuando alguien moría en las montañas, si no lo enterraban allí, algunos de ellos pues los traían y los ponían en fosas comunes en el cementerio de allí de Condado. También se supo, y él me lo dijo, el señor Mario, se supo que también allí, cercano al centro donde los torturaban, donde había estado el señor José de Asís, habían fusilado allí cerca del cementerio, habían fusilado a algunos hombres, y esos hombres ahí mismo en ese cementerio pues los tiraban en fosas comunes. Mario, por fin y luego de tanto buscar y de tanto preguntar, alguien le dijo, pero de una forma muy cuidadosa, que nadie sospechara que se lo había dicho, que su hermano estaba ahí en ese cementerio, que a los que habían caído en ese encuentro, en ese enfrentamiento, los habían traído para ahí. Y él, bueno, pues se fue, hizo gestiones y comenzó a trabajar en el cementerio. Él comenzó a trabajar en el cementerio con la esperanza
de encontrar dónde estaba su hermano. Él quería que su madre muriera con esa paz de al menos saber que en algún lugar de donde vivía estaban los restos de su hijo y ella podía ir a llevarle flores, a rendirle tributo. Me dijo que trabajó por años y que revisó uno por uno todos los nichos, todos los lugares. Y lo único que encontró allí fue más preguntas que respuestas, porque una gran cantidad de nichos sin identificar tenían solo afuera un nombre, un número, otros no tenían nombres y otros no tenían nada, ni número ni nombre. Pero lo peor es que en otra parte del cementerio había tirados por montones allí, bueno, pues huesos, restos de hombres o de mujeres que por alguna razón ya habían sacado de esos nichos algunos restos que quedaban y los habían tirado allí. Hace también unas horas, cuando yo estuve preparando para conversar con ustedes sobre esta historia, para contarles esta historia, insistí haciendo búsquedas en YouTube y en Facebook y me encontré un pequeño video publicado en Facebook de hace muy pocos años. Y es un video que no muestra los rostros, solo se escucha a unas mujeres indignadas, sumamente indignadas, porque fueron al cementerio de Condado, allí en Trinidad, y ellas, al parecer, por la forma en que hablan, son familiares de alguien considerado un combatiente. ¿Quién es un combatiente? Bueno, alguien que en Cuba murió, pero formó parte del ejército, de los militares, formó parte de los simpatizantes que, usaron el uniforme militar para ir a otros países, a Angola, por ejemplo, como mercenarios obligados por el régimen, pero bueno, ir a otros países o cumplir dentro de Cuba como militar. Y estas mujeres que están allí van mostrando el desastre de ese pequeño cementerio. Y van diciendo, quejándose de que el hombre fue un combatiente y que no hay un lugar allí donde ella pueda poner unas flores a su padre. Fue entonces cuando yo dije, miren esto, qué ironías de la vida. Ellas quieren rendir tributo a un combatiente. ¿Qué condiciones tenemos nosotros aquí para poner la flor a mi papá? Ese régimen que se ha devorado a sus hijos, ¿qué puede esperar entonces alguien que no tuvo un familiar combatiente, que sí tuvo como familia un patriota que no quiso que la larga noche llegara a Cuba? Pero son nuestras historias y yo se las comparto a ustedes porque también encontré muchas fotos, encontré muchas propuestas turísticas de ir a Trinidad, de ir a Condado, de ir al Valle de los Ingenios, que queda por allí cerca, de disfrutar como turista las bellezas naturales. Y bueno, pues pensé, qué ironía, Dios mío, tanta belleza natural sobre tanta sangre, sobre tanto dolor, sobre tanto luto, y qué pesar, porque muchos de los que llaman a que vayan allí a disfrutar, que viven allí o que han hecho lo poco que han podido allí para sobrevivir, tampoco conocen ese pasado que tienen casi siempre en el patio de su casa o a 2 minutos de camino de su casa, en esos valles, en esas zonas que, bueno, pues tienen esa naturaleza tan bella, tan exuberante. También vamos a hablar en próximos videos de otro lugar cercano en Trinidad donde el horror, el dolor, la lágrima, la tortura y la crueldad se ensañó con cientos de cubanos. Se trata de una zona que está en las elevaciones, o sea que está mucho más lejos de Trinidad porque está en el centro del macizo montañoso del Escambray
y se llama Topes de Collantes. Así que por hoy los dejo, les pido que lo compartan, que se los envíen a sus amigos y sobre todas las cosas, envíenselo a los que viven por Trinidad, los que viven por allá, por la zona de Pinar del Río, los que viven en toda Cuba, para que anden, investiguen, averigüen, porque en cualquier locación cubana hay una historia triste, pero necesario que ustedes la conozcan para evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo.